¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? María José, Francesca. Hola, Ahí me uní profe. justo. ¿Cómo les va? Descarta. ¿Cómo estuvieron con el ejercicio ayer? ¿Bien? Bien, profe, pero yo lo terminé hace poco porque me conecté una hora antes para terminarlo, pero me había costado, pero lo terminé todo bien. Así que se lo voy a mandar terminando la clase. Pero Perfecto. me costó, pero una y otra vez lo repetí hasta que me salió. Ah, buenísimo, Francesca. ¿Qué fue lo que más te complicó? ¿Y qué tal? Buenas tardes, bienvenida. La segunda, la de masculino, femenino, esa de kinesiólogo, la hacía tal cual como usted me la envió, pero me salía error, 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 hasta que la escribí una y otra vez y ahí ya me funcionó. Perfecto. La estaba escribiendo Su- mal. Y así, y lo bueno es que tengan esa experiencia porque no es solo con esta fórmula y en general. Incluso con Excel avanzado, estos errores les van a ocurrir y de repente ahí no se van a dar ni cuenta y van a hacer cosas como, oh, no sé, me faltó una comilla o le puse coma en vez de punto y coma o me faltó un paréntesis, cosas así, así que no se desanimen si de repente este tipo de errores les aparece, va a ser una constante en sus días, a mí me pasa y lo importante es que igual se enfrenten a ellas para que tengan las herramientas para ver cómo se enfrentan ustedes a este mensaje de error. María José, ayer enviaste las tuyas, sí, efectivamente la vi. ¿Y hasta cuándo se entrega el de gastos? Este que es evaluativo y nuestra clase oficialmente termina el lunes, el próximo lunes, nuestra última clase. Hay plazo hasta el próximo lunes para entregarla. Y les confirmo también que el viernes 17 yo les voy a entregar en clases, les voy a compartir este formulario evaluativo, que también van a tener plazo para responderlo hasta el lunes, quizás lo resuelvan durante la misma clase, si es que llega a ser el caso, no hay problema, pero desde que se los entrego, también van a tener hasta el lunes para resolver ese formulario y van a hacer entonces estos dos ejercicios, los, eh, las evaluaciones para este curso. Ahí veo que se conectó Julio. Julio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Acabo de revisar tu tarea, Julio. Súper bien. La acabo de hacer impecable, así que te felicito ahí con la aplicación de las fórmulas. Nada que decir. Y además ahí también con las preguntas adicionales que se les pedía, también súper. Lo que era la formulación de la pregunta, así que genial ahí porque el que tengan ese manejo ahora les va a abrir puertas a esta fórmula que se viene, que es el sumar sí conjunto, y esta fórmula les va a ustedes también dar todas las facilidades para esta tarea evaluativa que les comentaba, ¿cierto? La de los gastos, su planilla de gastos con información real o ficticia, pero que se pueda ver ahí una caja, ¿cierto?, de ingresos y gastos que se automatiza solo con ir incorporando datos de ahí de gastos que ocurren en determinada fecha. Así que nuevamente ahí repito, Julio, súper bien, te felicito realmente, así que eh, lo que es la sintaxis como tal, todo súper bien. No, Julio, súper bien, es normal que cueste, de todas maneras. Ustedes están acá en este curso de Excel básico porque probablemente muy pocos ustedes tenían desde nada hasta un poco quizá o algo de aproximación a Excel, así que raro sería que no costara, ¿cierto? Así que en ese sentido, eh, no sé, tampoco ahí se desanimen. Lo importante es lograrlo, en verdad, y lograrlo nuevamente para el que ustedes deberían estar manejando Excel, está súper bien y es digno de felicitar. Así que nuevamente ahí destaco ahí los resultados como tal. Así que espero con eso, ¿cierto? No solo lograr
que sepan ya, ok, hice la tarea, logré este objetivo, ¿cierto? Sino que para mí siempre lo ideal va a ser que ustedes puedan ver en estos tipos de ejercicios y en estas fórmulas aplicaciones que les sean útiles a ustedes en el día a día. Eh, que al final, si después de esto, ¿cierto? No retoman o no sea una instancia en que hagan uso de Excel, al final todo lo que vamos a estar viendo ahora puede que se les olvide finalmente. Y no es la idea, ¿cierto? Y por eso procuro dentro de todo lo que les enseño llegar hasta cierto nivel de practicidad o de que sea práctico para darle a ustedes los insumos con los que ustedes ya pueden manejarse con cierta flexibilidad, ya con cierto manejo en Excel. Y lo demás lo que he ido dejando para el final, además de las fórmulas completas. Ah, buenísimo, genial, genial. Qué bueno que la clase grabada ayuda, ¿ah? Ayuda, qué bueno que hay, porque también temía, que igual detrás de la explicación de repente uno fuera muy rápido, pero igual ahí pueden ir pausando y todo. Así que todo comentario, chicos, con respecto a la clase, si creen que se puede hacer algo de una mejor manera, yo en lo personal lo agradezco. Así que ahí también abiertos a ese tipo de comentarios, observaciones, por mi parte son muy bienvenidas. Como siempre, ¿cierto? Estamos esperando 10 minutos hasta las 7:10 a que se conecte el resto de alumnos, alumnas. Mientras tanto, aquí les voy a formular, ¿cierto? El formulario de nuestra clase 11. ¿Dónde está aquí? Bueno, sí, para esto. Ahí vamos a ir agregando unas preguntas, ¿cierto? Un poco más básicas, quizá en relación a lo que hemos visto, y tiene relación con las primeras clases de Excel, pero para que ahí vayan refrescando también ese conocimiento, que y al igual se trata de conocimiento que vamos utilizando igual durante las clases nuevas, ¿cierto? La pregunta de ahora que les pregunta a ustedes, y si les adelanto, es preguntarles qué es un rango de celdas. Manejen, para que ahí manejen esa información, porque hablamos mucho en clases, constantemente estamos hablando de rangos de celda. Y, y esta acá también. Preguntas de botones rápidos, porque quiero que también les quede ese insumo de que puedan manejarse con estos botones de acceso rápido con Excel, porque pero increíble cómo les agiliza a ustedes el trabajo en el programa, lo que sería engorroso, caso contrario. O sea, se logra igual, pero igual sería engorroso. Y ahí tenemos el formulario de nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, Tamara, ¿qué tal? Bienvenida. Llegaste justo cuando les estoy ahí enviando el formulario con las preguntas, con el listado, como mi asistencia de hoy, y el set de preguntas, que nuevamente, más de alguna de estas preguntas que está acá, van a aparecer en este gran formulario final, que va a ser ahí evaluativo. Así que ahí van evaluando sus propios conocimientos y ahí veremos después cómo les va en esta última evaluación. Yo creo que les va a ir súper bien, ¿cierto? Uno tampoco va a ser, uno no es sanguinario con las preguntas, no les voy a estar pidiendo ahí, escríbame la fórmula en Excel para calcular la distancia al Sol, ¿cierto? ¿No? Hay las mismas preguntas que hemos visto, todo apelando a, nuevamente, ¿cierto? Siempre lo práctico. Hoy día vamos a ver sumar sí conjunto y además de eso,
además de ver esa fórmula, vamos a potenciar lo que veíamos al final de la clase de ayer, que era el que utilizamos una fórmula que escribíamos en una hoja, pero esa hoja, esa fórmula, llama a datos que están en otra hoja del mismo documento. Ahí también yo les adelantaba que no solamente puede hacerse esto entre hojas del mismo documento, sino que también entre otros documentos del mismo, o sea, entre otros Excel. Yo puedo tener dos Excel abiertos, dos libros separados y hacer un cálculo, ¿cierto? Que hago en un Excel, pero que llame datos de otro Excel, ¿ya? Y ustedes tienen una interconectividad de datos que después ya, si van agarrándole el ritmo a eso, después ahí pueden jugar con todo lo que es el juego con el cruce de datos, combinar información, pueden que tengan un Excel distinto, tengan, no sé, datos relacionados a personas, ¿cierto? En otro Excel relacionados a ventas de estas personas, y ahí después pueden hacer cálculos que involucran ahí a ambos Excel o a tres Excel o cuatro Excel, ahí como les digo, pueden jugar con una gran gama de opciones. Correcto. Tenemos tres respuestas ya, todas correctas. Que bueno, ahí que les va quedando principalmente el tema de el teclado, el acceso rápido con el teclado, el copiar, súper bien. Cuatro respuestas correctas. Somos en este momento cinco personas. Ingrid, hoy estarás de oyente. Perfecto, Ingrid. Gracias, ahí por avisar. Yo mientras tanto, clases, clases. Perfecto. Tenemos entonces María José, Julio, Tamara, ahí nos faltaría que contestes, ahí me avisas si tienes problemas para contestar el formulario, ¿cierto? Ahí voy a dar unos 2 minutitos más y ahí a las 7:15 damos oficialmente inicio a la clase donde vamos a ver hoy día sumar sí conjunto. Les voy a inmediatamente igual, desde ya puedo pasarles el documento, el Excel que vamos a trabajar el día de hoy. Y este es un Excel más cototo. Tiene dos hojas, pero uno de los datos que tiene, o sea, una de las hojas contiene 1252 filas. Harto. Vamos a trabajar ahí con un rango más o menos grande. Ahí, perfecto, me confirma Tamara. Y en efecto, tengo ahí mis cinco respuestas y los felicito a las y los felicito a los cinco. Eh, un rango de celdas, como bien que decía la pregunta, corresponde a un conjunto de celdas que seleccionamos para trabajar en Excel, ya sea arrastrando el mouse o con este botón Shift y que mantenemos presionado mientras nos movemos con los teclados, estas flechitas que le dicen del teclado, o las teclas direccionales o los cursores, ahí también varios nombres también que pueden encontrar para estos mismos botones. Y efectivamente el acceso rápido que se le llama a esto, cuando una acción la puedes hacer con una combinación de botones, con un botón o más de un botón. En este caso, el que nos permite copiar una celda o rango de celdas es el control C. Y que súper bien ahí, no tenemos mucho más que mostrar o indagar al respecto. Partimos entonces compartiendo pantalla, la pantalla 2. Y acá tengo mi Excel que yo acabo de compartir con ustedes. Acá voy a dejar grande. Y aquí está mi Excel que se me abrió en la pantalla 1. Y aquí vamos a verlo. Tenemos acá un Excel de 1252 hojas.
O sea, perdón, 1252 filas, ¿cierto? No son tantas hojas. Son dos, no, tres, perdón. Y acá tenemos 1252 filas. Y que si yo quiero ir para arriba y para abajo, hasta con la ruedita del mouse, ¿cierto? Me puede tomar mucho tiempo para llegar al principio o al final de esta. De ahí a que, si ustedes recuerdan, entra la utilidad de este atajo que les mencionaba que se hacía con el botón control. Si ustedes mantenían el control apretado y movían o mueven los botones direccionales, arriba, abajo, izquierda, derecha, estas flechitas nuevamente, ustedes pueden, aquí en este caso, si yo aprieto hacia arriba, listo, me voy al inicio de la tabla, ¿cierto? Si yo aprieto abajo, aquí va a llegar hasta la última, el último dato que maneja información, ¿cierto? Que en este caso resulta también ser la última fila o el último valor, la última fila de esta tabla. ¿Cierto? Si yo aquí voy a borrar este dato, que después ahí voy a reponer, y hago este ejercicio nuevamente, mm, debería poder llegar, ¿cierto?, a la última fila, pero no. Me llega hasta donde yo borré la información, porque como les digo, este botón, el control, no los hace llegar necesariamente al final de la tabla, sino que al final o hasta la última celda que está antes de una celda vacía, que no tiene información. Recuerden que una celda puede estar de repente con espacios, y aunque se vea vacía, dijimos que el espacio, ¿cierto? Esta barra espaciadora, ahí ya estoy agregando, ahí para que se vea más grande, aquí, pueden ver ahí cómo avanza esta, esta barra vertical, ¿cierto? Que ahí se apaga y se prende, nos indica a qué altura estamos para escribir. Y va separada porque yo voy agregando espacios, y aunque no tenga nada, Excel reconoce el espacio como un carácter, y por ese motivo cuando yo aprieto control hacia abajo, sí llego al final porque esta no es una celda vacía. Yo ahora, si la borro, ya sea con suprimir o con la barra esta de borrar que está arriba del botón Enter, que ahí, como les digo, la palabra en inglés es como backspace, pero no sé cuál será ahí la palabra en español como tal. Ahora apreté suprimir para esto, el botón suprimir, y ahora aprieto control hacia abajo, y ahí nuevamente, como ven, no llegué al final, ¿cierto? Sino que llegué a la última celda que está antes de una celda vacía, ¿ya? Ahí aprieto deshacer, 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 para volver ahí a mi información original. Y ahí tengo nuevamente toda mi hoja. Y fíjense cómo puedo ir desde ya, del inicio al final, manteniendo control, ¿cierto? Apretado, en vez de tener que darme esto hacia arriba o incluso arrastrando, porque también, si es que no tuvimos la instancia quizá de verlo, quizás lo habré obviado, pero están estas barras direccionales, ¿cierto? Horizontales y verticales para navegar a lo largo de nuestra tabla. Y yo estas barras puedo también, de la misma manera en que yo selecciono un rango de celdas, puedo hacer clic derecho y mantenerlo apretado para mover las barras de derecha a izquierda, o la barra acá de arriba a abajo. Y moverla con el mouse, ¿cierto? Es mucho más ahí expedito o más rápido para llegar al principio, al medio o al final de esta información, manipulando las barras direccionales que están ahí a la derecha y abajo a la derecha de nuestro Excel, dependiendo también de qué versión de Excel estemos manejando, ¿cierto? Voy acá a hacer doble clic en sueldo, acá en la columna sueldo, porque ahí, como pueden ver, me aparecen unos gatitos indicándome que el número o la cifra que está ahí es muy grande para ser visualizada para el tamaño de esa celda. Y si queremos ajustar nuestra columna para que ahí se pueda visualizar toda la información correctamente, recuerden que nos vamos hacia la forma,
columna en cuestión, o fila, según sea el caso. Nos vamos acá a las orillas de la letra, donde ahí nuestro mouse, nuestro cursor, se transforma en esta especie como de cruz, cruz con flechas hacia los lados, y hacemos doble clic, y ahí ajusta el tamaño de nuestra columna para poder ver toda la información. Recordar que si mantienen apretado mientras hacen eso, ustedes pueden ahí ajustar manualmente el tamaño de esta columna. Lo mismo para las filas. Pueden ver ahí que aparece el mismo símbolo y ustedes pueden ahí agrandar la fila, achicarla, según sea el caso. Perfecto, Julio, ningún problema. ¿Te referías a lo de ajustar el tamaño para repetir lo del tamaño? Lo del sueldo, perfecto. Como decía, ¿cierto? Lo que estábamos viendo acá era que el tamaño de nuestra columna no permite, o el ancho en este caso de nuestra columna, no nos permite ver la totalidad de nuestros datos, o sea, por lo menos a primera vista. Si nosotros hacemos clic en la celda, igual vamos a poder ver nuestra información, pero nosotros queremos que nos aparezca así, poder visualizarla. Voy a hacer deshacer para volver a nuestro estado original. ¿Cómo lo hacíamos entonces si queríamos ajustar la columna o el tamaño? Nos vamos nosotros acá. Vamos a probar con ambos lados. Quiero corroborar. Ah, ya. Quería corroborar una información. Para ajustar el tamaño de una columna, nos vamos, ¿cierto? A la orilla derecha de la columna en cuestión, donde ahí hacemos doble clic. Voy a deshacer. Voy a hacer esto más pequeño. Ahí. Y ahí, acá. Doble clic a la derecha de la columna, justo en esta intersección donde se transforma, que está entre la H y la I. Doble clic del clic izquierdo. Uno, 2. Y ahí se cambia o se ajusta el tamaño de la columna de nuestra información para que se pueda visualizar correctamente toda la información que esté ahí disponible. Y lo otro era, lo que les comentaba, es que si ustedes pueden ajustar este tamaño manualmente, si hacen clic en el cursor, ¿cierto? Justo en la intersección donde nuestro mouse adquiere esta forma de cruz con flechas hacia los lados. Mantenemos el botón izquierdo del mouse apretado y ahí pueden ver que puedo estirarlo todo lo que yo quiera o achicarlo todo lo que yo quiera. Y si cuando dejo ahí ya este tamaño, suelto el botón del mouse y ahí tenemos nuestro tamaño de columna, por lo menos ajustado manualmente, la forma en que queremos. Quiero volver a ajustar esto, doble clic nuevamente en la columna. Y ahí ajusta este doble clic en la columna, siempre ajusta la columna a la información que esté ahí contenida. Eh, Profe, ¿Sí? solo se da en números, en letra o palabras. En cualquier tipo de cualquier tipo de columna. Puede tener una celda con mucha información, con texto, símbolo, lo que sea. Se aplica a toda columna. No discrimina en ese aspecto. Acá, por ejemplo, voy a checar donde tengo aquí los nombres completos. Y claro, acá no nos va a aparecer, en el caso de los números, nos aparecen estos gatitos, ¿cierto? En el caso de los nombres, simplemente nos va a aparecer el nombre incompleto. Va a estar ahí contenido de todas maneras en la celda, pero si queremos verlo de repente a todo lo largo de la celda, no va a aparecer. Entonces, acá hago doble clic en el nombre en la columna B en este caso, ¿cierto? Ahí en la intersección, y ahí vuelve a ajustarse a- al tamaño, y ahí toma en consideración cuál es la celda que es más larga para poder decir, ok, hasta acá entonces, porque hasta este tamaño llega la celda que tiene más tamaño. Por ejemplo, voy a tomar este nombre de acá y voy a agregarle puras incoherencias de este tamaño, ¿ok? Enter. Y ahí está esto.
Y si yo hago doble clic para que vean nuevamente, acá se va a ajustar ahora al tamaño de esa celda porque esa celda ahora es la celda más larga de toda la columna. Doble clic. ¿Ven? Entonces ahí tienen esa herramienta para poder visualizarlo. Ahora, también, ¿qué pasa si ustedes al final dicen, sí, se ajusta, quiero verlo todo, así, quiero ver toda la información, pero no puedo, no quiero que me quede una columna tampoco tan larga, porque al final es, por ejemplo, el único valor que en verdad adquiere este largo es esta celda, ¿cierto? Y ahí como que de alguna manera siento que me ensucia lo visual. ¿Cierto? Y esto es a partir de pura apreciación, ¿ah? Lo que les estoy comentando ahora es netamente apreciación, es diseño, no hay como una regla al respecto, porque nuevamente la información, independiente de como yo la ajuste o contenga, el valor como tal, ¿cierto? Que es lo que importa, no lo estoy modificando. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Puedo hacer, quiero ver algo, voy a ajustar la fila solo para corroborar la información. Voy a hacer que la fila sea más grande. Pero no, tampoco. Si yo agrando la fila, pueden ver que aún así la celda no se ve completa, ¿cierto? Parece que la información va todo a lo largo. Entonces, ¿qué quería yo mostrar acá? Hay una herramienta que encontrarán aquí arriba que creo que la vimos en un momento y ahora la vuelvo a repasar, donde está acá el orden que le puedo dar yo a lo escrito, como centrar, alinear a la derecha, a la izquierda. Arriba entre donde está el formato y donde están los ajustes de la información, hay una herramienta que dice ahí ajustar texto. ¿Y que nos describe textualmente? Nos dice ajustar texto, lo que hace es ajustar texto, valga la redundancia, especialmente largo, en varias líneas para poder verlo todo. Y no requiere mayor explicación, hacemos un clic aquí. Y ahí pueden ver cómo toda esta celda, ahora está contenida en esta columna, y si yo quiero de repente achico más la columna, ahí igual se va ajustando, pero ahora no puedo verlo a lo largo, ¿cierto? Porque ahora no veo ni siquiera el nombre que está acá, Albert Guevara. Y ahí, en ese caso, yo puedo entrar a jugar con ajustar la fila, doble clic, y ahí está, la fila ajustada. Y ahí está mi nombre, ¿cierto? Con todas las otras incoherencias que agregué a este valor. Y ahí si yo agrando, ¿cierto? Ahí la fila me queda un poco más chica y puedo ajustarla también a lo alto haciendo doble clic en la intersección de la fila. En este caso, abajito de donde está el número en cuestión. Doble clic y ahí me ajusta el tamaño. Los otros datos que están acá, se ve como un poco sucio esto de que esté como hacia abajo versus este que está ahí acaparando toda la celda. Y sería como ideal, quizá en lo visual, que esta otra información estuviera como al medio de la celda. Para esto se puede hacer. Yo voy a seleccionar toda esta fila que tiene esta situación. Y donde tenemos las herramientas para ajustar la celda, voy a hacer clic para repasar, que puede ser ajustar a la derecha, centrar y ajustar a la derecha. Perdón, ajustar a la izquierda, centrar y ajustar a la derecha. Arriba de esas hay otras tres que también ajustan. Y ahí pueden ver, si ven las opciones, dicen ajustar en la parte inferior, que es la que está seleccionada, que es alinear el texto a la parte inferior. Luego al medio tenemos alinear en el medio. Alinea el texto para que esté centrado entre la parte superior e inferior de la celda. Voy a hacer clic ahí. Y ahí pueden ver, ahora los datos están así, ¿cierto? De una manera visualmente más ordenada, ¿cierto? ¿Cierto? Pueden ver que por lo menos ahí ya hace un poco más se le ve un poco más de orden.
Y lo otro, bueno, acá tenemos estos dos números que están alineados hacia la izquierda, a diferencia de los otros que están hacia la derecha. Entonces tomamos estos dos números y los alineamos a la derecha. Y listo. Ahí tenemos nuestra información ya más ordenada. Esta igual está alineada a la derecha, la alineamos a la derecha. Estas están alineadas a la izquierda. Y ahí tenemos esta información ordenada, visualizada. Y ahí aprovechamos también un pequeño repaso de herramientas básicas de Excel que tienen que ver con ajustar el texto que están entre ellas, ajustar las filas, ajustar las columnas y alinearlas también. La otra opción era alinearlos hacia arriba. Vamos a aprovechar de agregarlas solo para que vean cómo reaccionan. ¿Ven? Ahí se va todo hacia arriba. Si ustedes también quizás sienten que se ve más ordenado de esta manera, pueden acudir finalmente a ajustar todo o alinear todo hacia arriba. Ahí voy a repasar nuevamente por las tres alineaciones para que vayan viendo la diferencia entre las tres. ¿Ok? Yo, por supuesto, lo que quiero hacer es volver todo como estaba. Así que yo deshago y deshago y listo. Y vuelvo a donde estaba. Control Z ahí eternamente hasta llegar a este punto, donde ahora sí podemos partir con el sumar sí conjunto, pero se aprovecha el espacio. Julio, ningún problema. Este es una buena acotación lo tuyo, porque igual es parte de Excel básico que ustedes también manejen estas herramientas que en verdad son más básicas, por así decirlo, que el incorporar las celdas. Son cosas que yo en lo personal pretendo ir viendo en la medida, de repente los ejercicios nos vayan dando la necesidad de verlo. Pero si surge una pregunta entre medio, aún mejor. Así que ahí también quedará en la clase y se hará parte también de lo que agregaré en la diapositiva de mañana para repaso de qué fue lo que vimos en la clase de ayer. Entonces, sumar sí conjunto, ¿ya? Ustedes vieron contar sí conjunto, que era lo mismo que el contar sí, pero le agregábamos más de un criterio. Con eso ya tienen entre un 40-50% quizá ya de la idea de sumar sí conjunto. La otra parte es recordar cómo funcionaba el sumar sí. ¿Y cómo funcionaba el sumar sí? Voy acá a anotar mi fórmula. Igual sumar punto sí. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Ya? Abro comillas. Un rango, como el contar sí. El rango y el criterio que debe cumplir ese rango. ¿Ya? Hasta ahí lo mismo que contar sí. Acá sí tengo una fila, o sea, una tabla muy larga. 1252 filas para estar arrastrando esto, ¿cierto? Hasta abajo, hasta abajo. Puedo hacerlo así, puedo hacerlo con Control Shift, que también era otra herramienta que les había enseñado, que también podría ayudarnos, pero lo que les quiero que quede como insumo en esta instancia, que fue lo que les adelantaba ayer, ustedes pueden seleccionar la columna completa. Y para eso simplemente hacen clic en la columna, lo que voy a hacer acá ahora. La columna, en este caso, es la columna C, de facultad. Sumar sí, facultad, la columna facultad, y ahí lo tomo todo. Y ahí pueden ver cómo queda en la sintaxis C2.C. Para eso Excel es como el rango, ok, toda la columna C. E incluso eso nos puede ayudar a que si vamos a copiar esta fórmula hacia abajo, ahí decíamos que teníamos que fijar porque se nos iba corriendo la columna de datos hacia abajo. Pero cuando tomamos toda la fila, no es necesario. A menos, claro, que vayamos, nuestra fórmula se vaya corriendo hacia la derecha. Porque, claro, podemos tomar toda la columna, pero si va la fórmula corriendo hacia la derecha, la columna también se irá corriendo. Retomo entonces. Seleccioné mi columna, lo cual hice haciendo clic en la columna en cuestión. Ese es mi rango, que tiene que cumplir un criterio. Y el criterio, en este caso, como si fuera contar sí,
decimos que es derecho, que tenga la palabra derecho. Hasta ahí un contar sí. Y lo adicional a esto, la diferencia del contar sí, es que hay un tercer rango. Y ese tercer rango es el rango de la columna que genera la suma. Y yo lo que quiero sumar de esto es esto, el sueldo. Que ahí tomo nuevamente mi columna de sueldo y cierro. ¿Ok? 2 tercios de sumar sí es lo mismo que contar sí. La otra diferencia es nuestra tercera columna, nuestra tercer componente de nuestra fórmula sumar sí, que es la columna de la suma. Enter. Y ahí tenemos la suma, ¿cierto? De que todos los de derecho me da 573.712.642. Esto será 573, 573.712.642. Ahí pesos nos da la suma del sueldo de de todas las personas que pertenecen a la Facultad de Derecho. ¿Ya? Eh, Tenemos entonces ese repaso con el sumar sí y lo que les comentaba. Acá voy a poner derecho, ¿ok? Como ejercicio. Y aquí, en vez de que quede como derecho, el criterio, quiero que el criterio llame a la palabra derecho, que es como si yo tuviera escrito ahí la fórmula derecho. Esto está confirmado como acá, derecho. Acá, en vez que mi criterio esté escrito textual, yo puedo llamar a una fila que contenga el texto y nos da exactamente el mismo resultado, como hemos visto en instancias anteriores. Voy a poner acá medicina. Y yo acá voy a copiar hacia abajo. En los ejercicios que hemos visto anteriormente, que hacíamos antes de hacer esto, era fijar las celdas, ¿cierto? Acá no la voy a fijar porque estoy tomando toda la columna. No fijo ninguno de los dos rangos. Y fíjense que la fórmula me sigue seleccionando toda la columna C y me sigue utilizando toda la columna H. Entonces ahí no tendríamos problema con estar fijando la columna porque nuevamente ahí el Excel no tiene hacia dónde correr hacia abajo si está toda la columna seleccionada. Esa es una de las ventajas de seleccionar toda la columna. Ahora, si yo tomo esta fórmula, la copio y la pego hacia la derecha, acá voy a fijar medicina, porque quiero que ese no se pierda, y lo voy a pegar a la derecha, para ver ahí que tengo aún medicina seleccionado, pero a diferencia de la fórmula original, que tiene aquí la columna C y la columna H, aquí hacia la derecha puedo ver que se corrió la columna de la C a la D, una columna a la derecha, y de la H a la I, una columna a la derecha, porque mi fórmula está nuevamente una celda hacia la derecha. Entonces ahí decían, recordábamos que tomaba referencias espaciales de distancia de las celdas que llama una fórmula. Así que si queremos evitar ese problema, ahí sí podemos fijar las columnas y también apretando F4, pero pueden ver que si ustedes apretan F4 en una columna, no pone los signos pesos a los dos lados de la columna. Lo pone solo al lado izquierdo, porque solo necesita fijar una parte de ese rango, que es lo que corresponde a fijar la columna. Y lo mismo con H. ¿Ven? Y así si yo pego a la derecha y también tengo fijado mi valor medicina, voy a seguir obteniendo el mismo valor. Porque no se corre mi fórmula de los datos que requiere llamar. ¿Ok? Esto es un repaso del sumar sí, pero además de aprovechar de mostrarles la ventaja que era el llamar o el utilizar como rango una columna en vez de un rango definido, ¿cierto? Delimitado. ¿Qué más?
¿Qué es lo que quiero que ustedes vean acá? Antes de pasar al sumar sí, quiero repasar lo siguiente. Vimos sumar sí, eh, nos falta ahí el sumar sí conjunto, pero antes de eso, quiero acá que ustedes, en contar sí, fórmula que ustedes ya manejan, la apliquen para que me digan cuántos valores, en este caso, que vendría acá a corresponder a personas, ¿cierto? ¿Cuántas personas vendrían a corresponder a derecho, a contaduría pública, a ingeniería, a medicina? Pero acá lo estamos haciendo llamando a otra hoja. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Igual. ¿Tamara? Puede que se le haya ahí prendido el micrófono, pero siempre ahí atento a cualquier duda que tengan. Adelante. Ningún problema, Tamara. Contar sí. Abro paréntesis. Mi rango. ¿Mi rango dónde está? Está en otra hoja. Me dirijo a esa otra hoja, que es esta hoja que se llama BD. Y acá selecciono el rango en cuestión. Separo con punto y coma. Y mi criterio lo puedo escribir, ¿cierto? Que es derecho. O vuelvo a mi hoja y le pido acá que seleccione la celda en cuestión. Y acá pueden ver que deja seleccionada la hoja contar sí, ¿cierto? La pueden mantener o pueden eliminar el contar sí y dejar solo a dos, que al final es lo mismo, porque si no hay especificado a qué hoja pertenece el dato, por defecto va a asumir que la celda que ustedes están llamando pertenece a la misma hoja donde ustedes están anotando la fórmula. ¿Ya? Cierro paréntesis. ¿Ok? 242 y aquí nuestro amigo evaluador que va a estar también al lado de ustedes ayudándolos con obtener la respuesta. Eh, repito, contar punto sí, abro paréntesis, voy a la base de datos, mi columna que contiene la información con el criterio, vuelvo y aunque diga, perdón, me va a decir contar sí, punto C porque no hice la separación con el punto y coma y no, ahí tener ojo siempre en la fórmula para ver si está de acuerdo a lo que uno requiere. Y ahí si voy a base de datos, nuevamente me está tomando BD, la hoja BD, ahí con un signo de exclamación, y la columna C completa, escrita ahí como C2.C. Tengo esto y ahora requiero mi criterio, que para eso, para pasar eso, lo separo con un punto y coma. Punto y coma. Y ahora sí puedo ir con tranquilidad a mi otra hoja y voy a mantener en este caso el que diga contar sí a 2 para estos fines da lo mismo si queda como A2 a secas o si queda como la celda A2 de la hoja contar sí. Y esa va a ser una buena pregunta para el formulario. ¿Qué significa contar sí esta sintaxis? Contar sí, signo de exclamación y una celda. Y ahí les voy a preguntar, o como respuesta alternativa, quiere decir que se refiere a la celda A2 del contar sí o también otras alternativas para ahí despistarlos de esa respuesta. Enter. Como pueden ver, tengo el mismo resultado a que si yo llevo y le elimino simplemente este contar sí, la hoja contar sí, que recuerden, si ustedes ven la hoja, así se llama la hoja, ¿ya? Entonces les voy a pedir, con eso en mente, que ustedes puedan contar para el resto de los datos, llamando la información de la otra hoja. Y una vez tengamos ya un poco el manejo que es este llamado de datos de otra hoja a partir de una fórmula que está en una hoja distinta a donde están los datos, ya podemos pasar ahora al sumar sí conjunto. Este es un ejercicio relativamente rápido, así que por supuesto no voy a dar ahí 10 minutos. Sí,
Tampoco voy a pedir de momento que me entreguen el ejercicio, ya que el ejercicio completo va a ser cuando vayamos aquí al sumar sí. El sumar sí conjunto, ¿cierto? Sumar sí con un criterio, sumar sí con dos criterios, sumar sí con tres criterios. Así que eso va a estar ahí bien contundente. Así que 5 minutitos para que de 5 a 10 minutitos. Vamos a dejar un plazo. Pero voy a dejar acá cronometrado 5 minutos para que puedan hacer el llamado o obtener esta pregunta de cuántas personas son de contaduría pública, cuántas personas son de ingeniería, cuántas personas son de medicina, cuántas personas son de economía, de la Facultad de Economía. La fórmula contar sí la manejan, ahora solo le agregan la dificultad de llamar a un dato que no está en la misma hoja. Así que ahí, cualquier duda, cualquier problema no me resulta, adelante, por favor, aprovechen este espacio. Me avisan por el chat si si logran terminar el responder el resto de las preguntas, el resto de los datos con la fórmula contar sí. La escondí acá. 511. Como siempre ahí, el evaluador va a determinar si la fórmula, la respuesta a la que ustedes llegan con ella sin usar la fórmula. Les adelanto, la respuesta a contaduría pública debería ser 511. Si lo van a hacer, no llamando a la celda, como lo hicimos acá, sino que escribir aquí, eh, como voy a hacer en este caso, derecho, que nos da el mismo resultado. Recordad que si van a hacer esto, Excel es quisquilloso con los tildes. Y contaduría pública, ingeniería y economía son palabras con tilde. Y están escritas con tilde también en la tabla de datos. Así que si van a ocuparlo con texto, recuerden que contaduría pública, son dos palabras, un tilde cada una, tiene que ir con el tilde incluido o Excel no lo va a reconocer y posiblemente les dé cero. Recuerden también que pueden usar el comodín, el asterisco. No tenemos para qué escribir la palabra completa. Basta con que escribamos un par de letras con las cuales debería empezar la palabra o terminar la palabra o tener entre medio y ahí con los asteriscos ustedes le van a entender a su Excel. eh, Búscame por todas aquellas palabras que empiecen con la palabra conta y todo lo demás de lo mismo, ¿cierto? La única palabra de estas 5 opciones que empieza con conta es contaduría. Y eso sería así, conta asterisco. Y por supuesto que me va a decir incorrecto aquí el evaluador porque no es ni la respuesta y no es ni siquiera la fórmula. Eso vamos a agregarle. Voy a aprovechar acá de mostrar in situ. Ahí si les queda en el video para revisar, voy a agregar una cuarta condición. Tú
Va a ser mi cuarta condición. Si es distinta de la respuesta, pero aún así ocuparon la fórmula, dirá también. Casi. Ocupaste la fórmula, pero no llegaste al resultado correcto. Revisa tu fórmula para ver qué puede estar. Sí, esa es la corrección. Vamos a ver si nos funciona. Contar sí, en vez de la columna C, empieza o tiene medicina. Así. Punto y coma. Ajá, perfecto. Ahí tenemos nuestra cuarta condición. Casi correcto. Ahí tenemos una cuarta respuesta ahora, una quinta respuesta para nuestro evaluador. Pasaron los 5 minutos, ¿pudieron todos llegar a la respuesta? Como les dije, acá en este caso es 511. Voy a poner acá, este es igual a M4. Los resultados que deben ustedes obtener para este ejercicio son 511 para contaduría, 169 para ingeniería, 190 para medicina y 139 para economía. Yo voy a hacer una suma de todo esto. 1251 datos, que son efectivamente, son 1252 datos, pero si descontamos la fila 1, que son los títulos, son 1251 personas. ¿Lograron realizar este contar? Sí. Ahí respóndanme Profe, por el chat. ¿Sí? a mí se me desconectó justo cuando estaba haciendo, pero no entendí muy bien. ¿Me podría repetir cómo se hace? Perfecto, ningún problema. Como les comentaba, la fórmula contar sí es una fórmula que ustedes ya manejan y la contar sí conjunto, ¿cierto? Contar sí toma un rango y pide que éste cumpla una condición, ¿ya? ¿Cuál es la dificultad acá en esta segunda hoja? Que el rango que yo estoy buscando no está en la misma hoja donde voy a anotar mi fórmula. Entonces aquí, contar sí, ya sea con mayúscula, minúscula, abro paréntesis, mi rango en este caso está en otra hoja, que es la hoja BD. Hago clic a esta hoja y ahí pueden ver que la fórmula automáticamente modifica o pone ahí BD y un signo de exclamación, para de esa manera, por sintaxis, reconocer que lo que ustedes están llamando ahí pertenece a otra hoja que se llama, en este caso, BD. Y yo voy a seleccionar la columna C de la hoja BD. Y ahí pueden ver cómo aquí la fórmula automáticamente, ¿cierto? Me dice la columna C de la hoja BD. Ese es mi rango. Y necesito ahora el criterio, ¿cierto?
punto y coma, y mi criterio lo puedo hacer de dos maneras. En este caso, recuerdo que la palabra que quería acá evocar, o que tuviera que ser igual, era la palabra derecho. Y ahí, perfecto, está correcta mi fórmula. Pero lo otro es si quiero hacerlo reconociendo una palabra que está en la celda, que en este caso está en la hoja contar sí, vuelvo a contar sí, después de escribir punto y coma, y ahora sí selecciono la celda con el nombre, el que quiero que haga match con esta columna. Le hago clic. Y ahí pueden ver que al hacer esto, igual Excel ahí, al trabajar con otras hojas, por defecto lo que hace es siempre reconocer, aunque sea de la misma hoja, agregar como de manera precavida, adicional, de que la celda que estás llamando A2 es la celda A2 de la hoja contar sí, aun cuando la hoja contar sí es la misma en la que estás ahora. Pero te hace igual te da esa precaución adicional. Podría quedar solo como A2 y estaría correcto igual porque cuando no le agregas esta sintaxis correspondiente a la hoja, cuya sintaxis corresponde al nombre de la hoja y un signo de exclamación, por defecto va a decir, si aquí no hay esto, no hay un signo de exclamación acá entre medio, y pone solo la celda, Excel dice, ah, ya, la celda entonces en cuestión corresponde a la misma hoja en donde tú estás anotando o trabajando esta fórmula. Cierro paréntesis. Y ahí, ¿cierto? Queda como 242, que es mi respuesta correcta. Y acá lo que les comentaba, yo voy a borrar ahí el contar sí, signo de exclamación, que queda así porque mi hoja, esta hoja, se llama contar sí. La puedo renombrar y ahí la puedo poner hoja 3 por decir algo. Y ahí, en vez de contar sí, signo de exclamación, se va a llamar hoja 3 signo de exclamación, en la fórmula. A2. Y como pueden ver, ahí igual me da la respuesta correcta porque cuando no hay ningún llamado a una hoja en específico, por defecto, cuando veo una celda sola, dice, ah, ya, esta celda pertenece a esta hoja, en donde tú estás anotando la fórmula. ¿Ya? Y de ahí el ejercicio era que ustedes hicieran esto mismo para el resto de los datos. Tomaran el mismo rango que se encuentra en esta otra hoja, que es BD, que es la columna C, y de eso que cuenten cuántos datos hay para contaduría pública, cuántos para ingeniería, cuántos para medicina y cuántos para economía. Y aquí les adelantaba que la respuesta correcta para cada una de ellas es 511, 169, 190 y 139. Y decía que iba a dar entre unos 5 a 10 minutitos. Cuando les pregunté ahora, habían pasado 5 minutos. ¿Cómo hice la suma? Pregunta Julio. La fórmula suma, ¿cierto? Como toda fórmula parte con el símbolo igual, igual suma, abro paréntesis y ahí tomo yo un rango de celda o también puede ser una por una, pero si lo hago con un rango, selecciono acá este rango, cierro paréntesis, enter. O de manera similar a como lo vimos con el símbolo I, este et que nos decía Raúl en su momento, pongo acá, es igual esta celda más el símbolo más, esta celda, el símbolo más que ustedes pueden escribir en el teclado, más esta celda, más esta celda, más esta celda. Y así eternamente, ¿cierto? Todo lo que yo quiera. Y ahí tenemos, al igual que con el otro caso, con la fórmula suma, el valor 1251. Y con eso ahí yo eh, tomo como respaldo adicional de que mis cálculos están correctos
que la suma de todo eso me da efectivamente la cantidad total de datos que hay en mi tabla. Y ahí que es lo que te decía, mi cantidad total de datos, que generalmente corresponde a la cantidad de filas que tiene mi tabla, tiene 1252, no 1251. Pero si a esas 1252 le restamos una fila, que es la que corresponde a los títulos de nuestras columnas, entonces ahí podemos decir, claro, todo el total de mis datos en cuestión son efectivamente 1251. Y ahí digo, perfecto. Entonces sí, esto está correcto. Están estos 1251 casos, ¿cierto? Veo que ahí hay una concentración absoluta en contaduría pública y ahí el resto se reparte entre derecho, ingeniería, medicina y economía. ¿Quedó clara la suma, Julio? Ahí a Francesca le dio bien, perfecto. Genial, Julio, súper. Eh, ahí no sé cómo le fue al resto, lograron el resultado. ¿Quién me decía que estaba oyente? Creo que era Tamara o Ingrid. Ingrid decía que estaba bien. Contar sí salió bien. Ya, perfecto. Tenemos entonces, eh, tenemos nuestra capacidad de poder hacer que una fórmula llame información de otras hojas. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Vamos ahora al sumar sí, y ahí quiero que lo vean para las primeras dos, que es de un criterio, sumar sí utiliza un solo criterio. Y vamos a ocupar la fórmula sumar sí para responder estas preguntas, ¿ok? Que en este caso es cuánto es la suma del sueldo de todos los que están en medicina, en economía, en derecho, en contaduría pública e ingeniería, ¿ya? Recordamos, uno, que la fórmula sumar sí toma tres componentes. Los primeros dos, que funcionan igual, ¿cierto? Que el contar sí, pero además requiere un tercer componente, que es cuál es la columna en donde tú requieres que se haga la suma, ¿ya? Entonces aquí voy a borrar para recrear el ejercicio. Y esto va a ser muy similar a lo que hicimos con contar sí. Sumar sí. Mi rango, ¿dónde está? Está en la hoja BD. Y mi rango, este es el rango de criterio. Y lo que me pregunta acá es por medicina. Y mi rango de datos que maneja esa información es la columna C. Ahí aparece la palabra medicina. ¿Cierto? Hasta ahí sumar sí y lo mismo que el contar sí. Punto y coma. El criterio, vuelvo a mi hoja, sumar sí y le selecciono acá la celda o le escribo entre comillas la palabra medicina. ¿Ya? Yo acá me voy a quedar con la celda. Punto y coma. El rango de la suma. Y el rango de la suma es información que nuevamente está en la otra hoja. Y aquí, en esta hoja, la columna que contiene la información del sueldo, la información que se puede sumar, está en la columna H. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí tengo estos 423.350.000 en una millonada de plata, que son la acumulación de los sueldos de los que estudian medicina. Y la ventaja, claro, que yo tengo cuando estoy trabajando todo con celdas, todo son celdas referenciales, yo copio y pego, ¿ah? Hacia abajo, para economía, para contar derecho, para contaduría y para ingeniería.
¿Mm? Si yo trabajara con esto, con texto, medicina, ¿cierto? Acá si yo bajo, no me va a resultar porque va a utilizar la palabra medicina. Y esa es una constante, no me va a cambiar. Y en este caso podría ser que simplemente que después de copiarlo, modifique la palabra y diga, ok, te copié, pero acá tienes que decir economía, economía con tilde, porque si yo pongo economía sin tilde, tengo un cero rotundo, porque no hay ningún dato que sea economía sin tilde. Economía. Voy a pegar todo acá. Y esta de acá, lo copié y pegué todo, ¿cierto? Pero a cada uno de estos les tengo que cambiar el valor si quiero ahí que logren el objetivo que requiero. Esta es derecho, porque la palabra que está a la izquierda es derecho. Acá, F2, para continuar con mi fórmula. Y no voy a poner contaduría pública, voy a poner contad y el asterisco. Lo que empiece con contad. Perfecto. Y aquí voy a hacer lo mismo con ingeniería. Eh, Ingeniería es la única palabra que empieza con I, así que solo basta con que ponga I y el comodín. Y ahí tengo mis 5 respuestas correctas para este resultado. ¿Ok? Se las muestro acá. La siguiente parte de este ejercicio, ¿cierto? Ahora sigue siendo un criterio, sigue siendo el sumar sí, pero tienen que darse cuenta que ahora les pide otro criterio. Aquí habla de soltero, unión libre, casado, separado, sin información. Vean ahí cuál es la columna que les entrega a ustedes esa información, a cuál columna tendrían que llamar para aplicar los criterios de soltero, unión libre, casado, separado y sin información. ¿Ya? O sea, aquí ya podemos estar hablando quizá de algo levemente más cototo, así que voy a ponerle acá 10 minutitos. Bien. Para que puedan responder estos dos tablas, estas dos columnas, estas dos tablitas con la información correspondiente. Acá creo que yo dejé, sí. Entonces acá, esto es igual a J10. Les dejo ahí los resultados que deberían tener, a los que deberían llegar, pero a través de la fórmula contar sí. Mientras tanto, voy a agregar esta misma condicionante que hice, que agregué en este anterior, aquí a nuestro amigo evaluador. Quedó, ¿me puedes con los dos criterios? Con los dos criterios, Ingrid, ¿te refieres a la fórmula sumar sí? Ya. Recuerda que acá no son dos criterios, es uno. Son dos columnas, ¿ya? Mira, recuerda que hasta el primer rango y el primer criterio es exactamente lo mismo que el contar sí, lo mismo. La única diferencia es que después de nuestro rango que debe cumplir el criterio, punto y coma, nuestro criterio, ¿cierto? Ahí, todo igual. Después de eso, otro punto y coma, y buscamos ahora nuevamente otra columna de la misma manera que lo hicimos con nuestra primera columna. Fíjate, voy acá a acercar la fórmula, solo para que la veas bien. Sumar sí, ¿cierto? Nuestro criterio, nuestra columna, luego punto y coma, nuestro criterio, luego punto y coma, la columna en la que se hace la suma. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Es como que realiza un filtro, por así decirlo.
Va a tomar, ok, todos los valores, acá en este caso, que sean de derecho, solo estos valores, estos que están acá, son todos derechos, de todos los que digan derecho, esos voy a sumar. Si dice otra cosa que no sea derecho, ingeniería, no lo voy a sumar. Eso no lo sumo, porque no dice derecho. Eso es lo que hace. Por eso ocupa estas dos columnas. La columna de criterio y la columna que suma, que realiza la suma, que obtienes los datos para sumar. Podría ser un ejercicio, por ejemplo, en vez de ingeniería, equipo A, B, C, D y E. Y ahí te pido que sumes, en vez de sueldo tenemos puntos. Suma los puntos del equipo A, suma los puntos del equipo B. Y ahí está, quedaría todo automatizado. Pero nuevamente, fijarse bien cuál es la sintaxis. Hasta acá, como digo, si lograste contar sí, tienes 2/3 ya de tu fórmula. Solo te faltaría esto. Es lo único que te faltaría para lograrlo. Si aún así tienes problemas con el ejercicio, coméntamelo y vamos viendo dónde está la complicación. Lo importante es que, bueno, por ahora me comentes, ¿queda un poco más claro? Eso es lo importante, intentarlo. No hay peor pelea que la que no se da. Por eso, como les decía, contar sí nos abre por lo menos una puerta que ya nos permite entender casi el 70% de cómo funciona sumar sí. El sumar sí, a diferencia del contar sí, solo nos agrega otra columna más nomás. Y ya sabemos cómo llamar bueno, en este caso una columna. Ya sabemos cómo llamar a un rango de celdas. Y en este caso llamar una columna. Lo único que tenemos que hacer es llamar a otra columna más. Y la lógica es el rango que debe cumplir un criterio, luego el criterio que debe cumplir ese rango y luego la suma que se va a realizar considerando o filtrando por los datos que se filtra al darle este criterio a la otra columna anterior para responder preguntas en este caso, cuánto es el sueldo o la suma del sueldo de todos los que ahí están en medicina. ¿Cuánto es esto mismo para los de economía? Otra pregunta que podría formular, y aquí bajo el contenido que en vez de facultades tengo equipo uno 2 3 4 y 5 5 equipos. Y ahí decir cuánto sueldo tiene el equipo uno, cuánto sueldo tiene el equipo 2 y así. ¿Cómo les va con el sumar sí? ¿Se logra, no se logra? ¿Complejo, muy fácil, Yo pude, extraordinario es? profe. Ya lo estoy haciendo y ya Pues hoy estoy terminando, así que me sirvió. Gracias, profe. perfecto, Francesca, súper, me alegro, súper bien, seca. Ahí el resto comentará, como les digo, extraordinario sería si les fuera fácil. ¿Ah? Una cosa, esto podría ser memorizando, ¿cierto? Decir cómo es el tema de la columna, el criterio y la otra columna. Lo importante es que puedan entenderlo. ¿No? Para decir, ¿por qué una tercera columna? ¿Por qué dos columnas? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué la columna de criterio y después la columna de la suma? Porque es una fórmula que se llama sumar sí, que es
Este punto sí, que también tiene el contar sí, es como el sí que nosotros utilizamos para condicionar. Cuando decimos, por ejemplo, te doy, te doy este, te doy este globo si te sacas un 7. Sí, te sacas un 7. Te doy permiso si lavas la loza. Sí, lavas la loza. Esa es la lógica detrás del sumar sí y el contar sí. María José, me sale incorrecto. Consulta, María José, ¿puedes compartir más pantalla? ¿Está bien? Si no puedes o no quieres. Eh, y vamos a intentar resolver ahí el por qué te sale incorrecto para cada una de ellas. Si puedes compartir, primero respóndeme en el chat porque para que puedas compartir, tengo que yo dejar de compartir mi Excel. Hay que volver a ejecutar la fórmula en este caso. Es igual, sumar puntos y en mi columna o mi rango que debe cumplir un criterio. Punto y coma. El criterio que diga medicina. Punto y coma. La columna que genera la suma o que tiene los valores, más bien, la columna que tiene los valores que se deben sumar. Cierro paréntesis. Enter. Ahí pasan los 10 minutos. María José me comentaba que ahí te aparecía todo el rato incorrecto. Logró Francesca, Ingrid quedó a intentarlo, aun cuando estaba de oyente, así que igual Ingrid te destaco ahí tu participación. Y el María José me decía que tenías este problema. ¿Pudiste resolverlo, María José? Ah, está bien, no te preocupes. Déjame ver si me permite a mí la opción. Reactivar audio, inicio de video. Chatán. A ver, vamos acá a dejar de compartir. A ver, vamos a aprovechar quizá de ver una clase práctica sobre eso. Me confirman, les estoy compartiendo en este momento, lo que deberíamos ver es el mismo, o lo que estoy compartiendo en pantalla, eh, es la interfaz de la videollamada. ¿Es correcto? ¿Ven ustedes en este momento la interfaz de la videollamada? Es como si me viera dos veces, uno en la pantalla que comparto y dos desde donde estoy hablando. Ahí pueden ver que también está el chat en pantalla. Ahí me confirman si estoy, qué es lo que estoy compartiendo en este momento en pantalla. Debería ser el chat, o perdón, debería ser la videollamada. Si es así, aprovecho de mostrar que si ustedes tienen una interfaz similar, generalmente el botón para compartir pantalla está abajo, donde ahí a ustedes les aparece la opción para apagar, prender el micrófono, apagar, prender la cámara.
la cantidad de participantes que hay, el chat, ¿cierto? Que es el botón que hay, ustedes aprietan para seleccionar el chat y escribir, reaccionar, y ahí debería haber un botón que es como verde, que destaca en color, ¿cierto? Que dice ahí compartir. Y si ustedes hacen clic en compartir, ahí les aparece, seleccionan la opción de pantalla. A mí me aparece dos pantallas porque estoy trabajando en un computador que tiene dos pantallas. En su caso, si les ocurre lo mismo, también les va a aparecer la misma opción, pero si no, les va a aparecer una sola opción que es pantalla. Ahí dice, me rindo, no me sale. Vamos a ver entonces dónde está el problema. Pero para finalizar, ustedes hacen clic en compartir, seleccionan pantalla, dejan ver que esta es la opción pantalla seleccionada o la opción que venga por defecto. Cuando se abra esta ventana, y ahí abajo dice compartir ahí en azulito. Y ustedes ahí comparten pantalla. Ahí no sé si te queda claro, María José. Está bien si así todo no te queda claro, si te dificulta el compartir pantalla. En algunos casos puede que no esté como en verde, pero está ahí justo donde debería estar cerca de donde está el botón de chat para compartir pantalla. Ingrid, no te sale. Eh, ¿Puedes compartir pantalla tú, Ingrid? Uno, puedes y dos, ¿quieres compartir pantalla para que veamos el problema? Perfecto. Ahí, Ingrid, muéstranos tu pantalla. Yo creo que no estoy compartiendo ahora, para ver ahí qué es lo que está ocurriendo. Pero dice aquí, me rindo, no me sale. Y veo que según nuestro amigo evaluador del lado, ya, ya, ya. La tercera no Ahí, me sale. no, tranquila Ingrid, está bien que no te salga, porque ahí ocupamos otra fórmula, que es sumar sin conjunto. No quería que utilizaran que era llegar hasta la segunda tablita, nomás. Las otras Ah, son las que le siguen ahora. No, pensé que no te resultaba, pero no. Perfecto, o sea, los primeros dos, las primeras dos tablitas, te salieron y eso está súper bien. Lo de ahora es lo me- sumar sí conjunto. Esta otra son conjuntos, ya. Ya, profe, voy a Sí, seguir. perfecto. Ahí, muchas gracias. Ya. Entonces ahí logramos con Ingrid. Y María José. Entonces, si no puedes compartirnos pantalla, vayamos paso a paso. ¿Ok? Estaban haciéndole más abajo. María José, ¿tú de casualidad estabas también haciendo la de más abajo? ¿Dos criterios o tienes problema con un criterio? Porque lo importante, todas las tablas que digan dos criterios o tres criterios, con uno. Ya, perfecto. Ahí para no saltarnos. Vamos viendo paso a paso y me vas confirmando. Me dices si hasta este punto vas bien. Sumar puntos sí. Y llamamos a nuestra primera columna. Hasta ahí. ¿Está formulada tu fórmula? ¿Llegas hasta esa parte? Sumar sí, ¿cierto? A la hoja base de datos. Hacer la fórmula. La fórmula en cuestión, por ejemplo, para la primera, llamamos acá. Con el criterio, aquí hasta acá. O puede ser también, ¿cierto? En este caso, medicina. Y la columna de se debe sumar sí en ambas partes, cuando selecciono soltero y el sueldo. En ambas partes. Intenta, porque quizá ahí desconozco qué será que cuando dices si es en ambas partes.
En todo caso, tanto arriba como abajo, debes tener la fórmula sumar sí. Solamente que la diferencia del uno con el otro es que llamas a columnas diferentes, ¿ya? En este caso llamamos a la columna C, porque ahí está contenida la información, medicina, economía, derecho, etcétera, ¿cierto? Lo importante, o de momento lo que quiero confirmar, es si construyes la fórmula de esta manera. ¿Queda así tu fórmula? Vale decir, tiene un rango, ¿cierto?, de criterios, tiene un criterio y tiene otra columna u otro rango que corresponde a la suma. Son esos tres componentes. Si eso está, lo otro, especulo, tiene que ver con la columna a la que estás llamando, sobre todo en el segundo ejercicio. Te sale escrito sumar sí. Ah, de casualidad, si te sale escrito el sumar sí. Eh, Recuerda, antepusiste el signo igual antes de escribir sumar sí. Recuerda que toda función empieza con el signo igual. Igual, sumar, punto sí. Revísalo y ahí me confirmas si tu fórmula como tal tiene escrito el signo igual antes y si sigue esta misma lógica. Te la voy a escribir, la voy a copiar y pegar en pantalla. Y voy a pedir, si puedes, copiarme tal como te lo copié ahora en el chat, si tú me puedes copiar una de las fórmulas que tengas tú anotada y que te esté entregando incorrecto. ¿Ya? Dicho eso, ahora sí, para quienes tenían el problema con dos criterios, pasamos a nuestra fórmula sumar sí conjunto. La felicito igual por el intento de ahí estar incorporando otro sumar sí entre medio, porque una lógica similar funciona con el sí anidado, ¿ya? Y que tengan ese tipo de intento, ese tipo de lógica, está súper bien para cuando quieran llegar a ese otro nivel. Dos criterios o más, sumar sí conjunto. Sumar punto sí, punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Abro paréntesis. Lo primero, o con lo que parte esta fórmula, a diferencia del sumar sí, el primer rango que te pide es el de la suma. Oh, perdona, gracias Ingrid. Qué terrible, qué vergüenza. Partir. Ahí sí. Muchas gracias. Ahí sí. Sumar sí conjunto. Entonces, repito, sumar punto sí punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Ya? Abro paréntesis. Y fíjense que la sintaxis, lo primero que me pide es el rango suma. ¿Ya? Si vamos a sumar sí, rango suma es lo que me pide al final. Mi última columna, el rango de las sumas. Sumar punto sí punto conjunto, entonces, primero nos pide cuál es el rango de lo que vas a ir sumando. De acá, al igual que en nuestro caso anterior, mi columna de la cual tiene que irse sumando números, sumar sueldos en este caso, es mi columna H de la hoja de D. ¿Ya? Luego de eso, punto y coma. Y aquí sigue la lógica similar al contar sí conjunto. Luego de esto, ¿cierto? Contar sí conjunto, si recuerdan, a diferencia del contar sí, es como repetir el ejercicio del contar sí, pero varias veces. Columna de rango, o sea, rango que va a cumplir un criterio y el criterio. La otro rango que tiene que cumplir un criterio
el criterio para ese otro rango. ¿Ya? Entonces tengo mi primer componente, la, el rango de los valores que se tienen que ir sumando. ¿Y qué me dice? Suma del sueldo de mujeres que estudian esto, ¿cierto? Entonces, de mis columnas tiene que ser la columna de las facultades para poder rescatar la información de estos datos, medicina, economía, derecho, contaduría, ¿cierto? Entonces, voy nuevamente a buscar mi rango. Vean el sintaxis. Tengo el rango de suma y ahora el rango de la facultad, y ahora la columna C, ¿cierto? El criterio. Dijimos que en este caso era medicina. Lo voy a escribir, ¿ya? Medicina. Punto y coma. Hasta entonces, hasta acá, hasta este punto, estamos haciendo lo mismo que sumar sí, con la única diferencia que esta columna que antes iba al final, ahora está al principio. Pero de momento tenemos hasta acá lo mismo que sumar sí. ¿Qué le sigue ahora? El siguiente rango. Y el siguiente rango es el de género, porque acá puedo rescatar cuáles son los valores que son de mujeres, porque sé que acá está el valor femenino y masculino. Y acá tomo este rango, este otro rango, punto y coma, y otro criterio para ese rango. Y ese rango, el criterio que tiene que cumplir es que diga femenino o fem y asterisco. Fem y todo lo que venga más adelante no me importa. Mientras parta con fem, estoy bien. Cierro comillas, cierro paréntesis. Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2. Rango suma, que ahora está al principio. Enter. Correcto. Así se anota más de una condición en una suma usando la fórmula sumar sí conjunto. ¿Ya? Primero el rango de la suma y lo demás es hacer exactamente lo mismo que hicimos con contar sí conjunto, que era buscar un rango, darle un criterio, buscar un rango, darle un criterio, y así todos los rangos y criterios que yo quiera ir incorporando. La siguiente tabla me dice por sueldo y hombres. ¿Mm? ¿Qué valor será? Y la otra tabla que son tres criterios, que en el fondo la única diferencia es que después de lo que hice acá en este caso, después de mi último criterio, agrego otro punto y coma y busco otro rango y le doy otro criterio. Y así. ¿Queda claro el sumar sí conjunto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? La única gran diferencia con el sumar sí, además de agregar más de una condición, es que el rango de la suma, en este caso, es el primer valor, el primer rango a agregar, no el último, el primero. Voy acá, F2, y ahí repito, sumar sí conjunto. Y ahí me dice, rango suma, el primer rango que está acá. Rango criterio 1, este que está acá. Bien, van dos rangos juntos, ¿cierto? El rango de la suma y el rango que debe cumplir el criterio, el primer criterio. Criterio 1, después, punto y coma, criterio 1, que diga medicina. O, voy a hacerlo acá nuevamente, punto y conjunto. Abro paréntesis. Rango de la suma. Acá.
Quiero sumar los sueldos. Punto y coma. Que diga medicina o, derechamente, que diga lo que está en la celda de aquí al lado que tiene la información que necesito para responder esta pregunta, en vez de escribir medicina entre comillas. Punto y coma. Ahí tenemos, perdón, me faltó aquí, no me fijé. Tengo mi primer rango, ¿cierto? El segundo rango me lo comí, de criterio 1. Rango de la suma y rango para el criterio 1. Rango criterio 1, este. Ahí sí, punto y coma. Y ahí sí puedo continuar con el resto. Este es el dolor de acá. O poner medicina entre comillas. Punto y coma. Rango 2. Nuevamente, mi rango está acá. Punto y coma. Criterio de ese rango. Femenino. Cierro comillas, cierro paréntesis. Enter. ¿Es correcto que dice el evaluador? Es correcto. ¿Les queda claro el sumarse y conjunto? ¿Generó alguna duda? Este ya es más cototo, ¿cierto? En términos de sintaxis, por lo menos. Levemente un poco más, un rango de datos más complejo que contar sí conjunto, pero es la misma lógica. La sintaxis es lo importante que ahí tengan claro y siempre ustedes pueden guiarse a través de estas descripciones ayuda que les entrega Excel. Si no hay dudas, voy a dar entonces ahora 20 minutos. 20 minutos para que puedan responderme ahora, utilizando sumar sí conjunto, los valores o de sueldo para los que sean mujeres y estudian esto. Luego, lo mismo para hombres que estudian esto. Y tercero, 3 criterios para mujeres que estudian medicina y que sean soltera o unión libre o casada, que tengan ese estado civil. 3 criterios son 3 rangos, más el rango de la suma. Así que en total, 4 rangos, 3 criterios. 20 minutos, ¿cierto? De ahora ya. Y aquí sí pauso la grabación para que puedan después dirigirse netamente a, a las partes de la clase donde estamos compartiendo información y no en estos silencio, en estos tiempos, lapsos de silencio. Pausa. Hasta que hayas llegado o hasta que tengas hasta que te encuentres con un nuevo error. ¿Ok? Así que dicho eso, siendo las 9:01, sería todo por la clase de hoy. Espero les haya quedado claro. ¿Es una fórmula difícil? Sí, estamos igual con cierta dificultad, que es el llamar celdas de otro lado y hacerlo ahora con una fórmula, con una sintaxis un poco más compleja de lo que hemos visto anteriormente, pero que cuentan, como les digo, por lo menos hemos ido construyendo esto de forma tal que por lo menos la dificultad de esto no sea muy diferente, muy radical a lo anterior, que lo anterior a esto, que fue lo que vimos, fue contar sí conjunto. ¿Ok? De todas maneras, como les digo, es normal que esto les sea difícil, así que no se frustren. Lo importante acá, el objetivo no es que les sea fácil, el objetivo acá es que aprendan. ¿Ah? Eh,
Y mientras ese objetivo se cumpla, da lo mismo si fue fácil, si fue difícil, ese es el objetivo a cumplir. Y si lo logran, cumplieron finalmente a cabalidad todo lo que tenían que lograr en esta instancia. Así que eso, 9:02, no les consumo más de su tiempo. Les agradezco a ustedes su tiempo, su asistencia. Espero esto les haya sido de utilidad. Y nos vemos mañana. Cualquier duda, como siempre, me pueden ahí enviar un correo o también me pueden escribir al WhatsApp. Tienen ahí pueden encontrar mi número en el grupo de WhatsApp o preguntar en el mismo grupo de WhatsApp también. Así que ahí lo que sea más expedite. Así que siendo las 9:02, me despido, les deseo muy buenas noches y nos vemos mañana. Chao, chao.